Buen día, doctor y compañeros que están viendo este video. Hoy les vengo a hablar un poco de otitis media aguda, que es el tema que a mí me asignaron, o como sus siglas, OMA. Bueno, el contenido que vamos a ver el día de hoy son los objetivos, la definición de la enfermedad, edades en que se presenta y estadísticas relevantes, signos y síntomas de la enfermedad, evaluación del paciente, hallazgos al examen físico, exámenes complementarios para el diagnóstico, y las conclusiones y las bibliografías. Bueno, para introducción le voy a dar un poco de qué se trata esta patología. Esta patología es la otitis media aguda, o como sus siglas OMA. Es una de las infecciones más comunes en la infancia y una causa frecuente de consulta médica. Se produce por inflamación e infección del oído medio, generalmente asociada a infecciones respiratorias. Su diagnóstico y manejo adecuado son fundamentales para prevenir complicaciones y reducir la recurrencia. En esta exposición se va a abordar las características clínicas, diagnósticos, opciones terapéuticas y vamos a hacer énfasis también de la literatura de gente, que es el libro que es asignado para esta exposición. Aquí en esta foto se representa la evolución natural de la otitis media aguda. Tenemos que está normal, el derrame seroso, el derrame mucoso, la otitis media aguda con pus y la perforación. Esa perforación se da en la perforación en el tímpano. Más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, objetivos. En objetivos tenemos que, y queremos cumplir en esta exposición, es el hecho de describir la otitis media aguda, sus causas, síntomas y diagnóstico. Tenemos identificar los grupos etarios más afectados y su impacto epidemiológico. Explicar los hallazgos clínicos y exámenes complementarios utilizados para su diagnóstico. Y como dijimos anteriormente, vamos a proponer una evaluación basada en la literatura de agente. Bueno, vamos con la definición de la enfermedad. Por definición tenemos que la otitis media aguda es una inflamación infecciosa del oído medio de inicio rápido, generalmente causada por bacterias como la Streptococcus pneumoniae y Amephilus influenzae y Moraxella cartalis. Se caracteriza por la presencia de exudado en el oído medio, otalgia y fiebre, pudiendo acompañarse de signos inflamatorios en la membrana timpánica. Como podemos observar, aquí tenemos dos fotos de los ejemplos de cómo se mira la otitis media aguda y pues se acompaña de signos inflamatorios y en la membrana timpánica como tenemos ahí, y es lo que quisimos mostrar en la imagen que está ahí. Ahora, en las edades en que se presenta y estadísticas relevantes, tenemos que la OMA es más frecuente en niños menores de 5 años, especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. Según estudios epidemiológicos, aproximadamente el 80% de los niños han presentado al menos un episodio antes de los 3 años. La incidencia disminuye con la edad, aunque también puede presentarse en adultos, pero con menor frecuencia. Aquí quise incorporar un artículo científico que está publicado por el doctor Carbonell y habla de la otitis media y cómo esta es típica en la infancia. Y aquí podemos ver en esta parte de acá cómo se trata la evolución y sí, varios aspectos. Yo les recomiendo demasiado leer ese artículo porque me ayudó también al hacer esta presentación, y leyéndolo un poco uno puede aclarar más dudas, y es importante también no solo buscar en libros, sino que también artículos científicos en fuentes que sean verídicas para ese tipo de informaciones. Pero bueno, ¿qué podemos decir en esta parte? En esta parte podemos decir que la otitis media aguda se da con mayor frecuencia a pacientes pediátricos. Eh, Puede ser de que a los adultos también, pero esto se presenta más en los pacientes pediátricos. Entonces, sí, es un episodio que los niños en casa tienen que tener cuidado, y los papás también, ver cualquier molestia que tiene el niño a la hora de que si le duele el oído, etc. Entonces, esta parte es importante para saber el diagnóstico y cómo lo podríamos evaluar en el futuro. Ahora vamos con signos y síntomas de la enfermedad. Aquí tenemos que los signos y síntomas de la enfermedad pueden ser la otalgia intensa y súbita, fiebre moderada a alta, hipoacusia conductiva. También tenemos que la irritabilidad, especialmente en niños pequeños. Esta irritabilidad puede ser en la temperatura del cuerpo también. Tenemos también la otorrea en caso de perforación timpánica, síndrome de otitis media aguda recurrente. Esto, como dije, es un episodio que puede dar a más de 3 episodios en 6 meses o 4 a 1 año. En este también vamos a ver el diagnóstico que se pueda evaluar más adelante, pero como habíamos hablado previamente, esta patología se da mayormente en niños. Entonces,
Siento que es una enfermedad que hay que tenerle mucho ojo a la hora de ver a los niños en casa, a tratar a pacientes en centros de salud y verificar que todo llega a estar en orden. Y pues sí. Ahora vamos con la evaluación del paciente y hallazgos al examen físico. En esta, ¿qué podemos ver? En esta tengo dos secciones preparadas, tengo algunas recomendaciones, también tenemos los hallazgos clínicos frecuentes. Vámonos primero con las recomendaciones. En primer lugar, tenemos anamnesis detallada. En esta anamnesis hemos hablado en clase que es súper importante a la hora de evaluar cualquier paciente. No solo si tiene esta patología, a cualquier paciente es importante saber antecedentes o aparición de síntomas, episodios previos que ha tenido el paciente para hacer una buena evaluación al paciente. Por ende, es súper importante. Dos, tenemos la otoscopía neumática y esta es considerada el estándar de oro para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque así podemos ver con cautividad cómo está la zona timpánica, el oído y poder observar bien cómo esta patología puede estar avanzando y así. Entonces es de mega importancia tener estas dos recomendaciones en una checklist y apuntarlas. Luego tenemos los hallazgos clínicos frecuentes. En este tenemos de primer lugar membrana timpánica eritematosa, abombada o con presencia de líquido en oído medio, como tenemos en la imagen que tenemos previamente aquí, en esta parte de aquí. Luego tenemos la disminución de la movilidad timpánica y en casos avanzados puede haber perforación con salida de exudado purulento. ¿Qué puedo decir con esto? Bueno, el exudado purulento, como sabemos, es como un tipo líquido en color amarillento que pueda salir por la salida del oído. Entonces es importante observar y tener en cuenta a la hora de tener algún paciente o un caso en donde esta enfermedad se puede dar y tener y anotar todo en caudelencia para saber que todo está bien. Luego tenemos de categoría 6 exámenes complementarios para el diagnóstico. Aquí tenemos que el examen complementario para el diagnóstico es la otoscopía neumática, como hablamos anteriormente, que esta es para saber bien cómo uno puede evaluar bien el oído. Luego tenemos la timpanometría, que esta es útil para confirmar la presencia de líquido en oído medio. Tenemos el cultivo de secreción óptica, y esta es indicado en casos de otitis media aguda complicada o de difícil manejo. ¿Por qué? Porque aquí se pueden analizar cómo se puede tratar hallazgos de bacterias, etcétera, que puedan ayudar con el medicamento correcto. Tenemos aquí también la audiometría en casos de otitis media aguda recurrente para evaluar el impacto en la audición. ¿Por qué? Porque hay veces que a la hora que uno llega a tener este tipo de enfermedades, la pérdida de audición puede ser un factor de riesgo súper importante, entonces hay que tener en cuenta este tipo de casos. Luego tenemos el hemograma y PCR, y esta es en casos de infección severa. Aquí se va a evaluar la respuesta inflamatoria. Aquí un hemograma sencillo podemos ver cómo están los niveles en nuestra sangre, cómo está todo en nuestro cuerpo y verificar que todo está bien. Entonces es de media importancia hacer estos exámenes para tener un buen diagnóstico y, como dije previamente, aprender a utilizar los medicamentos adecuados para esta enfermedad. ¿Qué podemos decir de conclusión? Bueno, la otitis media aguda es una patología común en la infancia con alta morbilidad pero bajo riesgo de complicaciones. Si se maneja adecuadamente, el diagnóstico principalmente clínico basado en los hallazgos de otoscopía neumática, un tratamiento oportuno con antibióticos en casos seleccionados y medidas sintomáticas pueden mejorar la evolución de la enfermedad, reduciendo el riesgo de recurrencias y complicaciones. Por eso anteriormente les estaba comentando que un buen diagnóstico puede darnos varias ventajas a la hora de evaluar un paciente con otitis media aguda. ¿Por qué? Porque uno puede verificar qué antibiótico le va a favorecer, porque esto, como es una infección de bacterias, es necesario tratarlas con algún antibiótico. Y como es comúnmente en la infancia, entonces es como de tenerle mucho cautela a la hora de recetar algún antibiótico, porque ya sabemos que los antibióticos son medicamentos fuertes. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, en mi opinión, una buena evaluación y un buen diagnóstico hace que el paciente se sienta satisfecho y que el trato de esta enfermedad no sea tan grave
Aquí tenemos las biografías que utilicé, que como pueden ver, está Argente, American Academy of Pediatrics, tenemos el Klein, tenemos el Leach y Morris, y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Gracias, doctor, y los esperamos pronto.